El episodio de MasterChef Celebrity se desenvolvía con la energía caótica y a la vez metódica que caracteriza a las pruebas más demandantes del programa. Los fogones estaban encendidos, literal y metafóricamente, y en el ambiente flotaba una mezcla de aromas tentadores que chocaban con la palpable tensión competitiva. La prueba del desayuno, aparentemente sencilla en su concepción, se había transformado en un campo de batalla culinario donde cada segundo contaba y cada decisión podía ser la línea divisoria entre la salvación y la nominación. En este contexto de alta presión, un objeto aparentemente mundano, una baflera, se erigió como el protagonista involuntario de un drama que trascendió la cocina para adentrarse en los terrenos pantanosos de la ética, la estrategia y la naturaleza humana bajo el estrés. La estación del equipo azul, ocupada por Carolina Sabino y Michelle Robillar, era un remanso de relativa calma productiva. Carolina, con su estilo mesurado y reflexivo, coordinaba las acciones mientras Michelle, más impulsiva y táctica, vigilaba el progreso de los rivales. Ellas habían logrado una sintonía eficiente, y su plan de menú, que incluía unos waffles crujientes y dorados, avanzaba según lo previsto. El aparato, ese artefacto eléctrico de líneas cuadradas, era el corazón de su operación, el garante de su propuesta estrella. A su alrededor, el resto de la cocina bullía. Valentina Taguado y Raúl Ocampo, formando el equipo verde, navegaban su propio mar de ingredientes y tiempos. Su dinámica era diferente, un baile de complicidad y apoyo mutuo donde las sonrisas de ánimo se intercambiaban con la misma frecuencia que los implementos. Su menú también era ambicioso, y en un momento de inspiración o de audacia, habían decidido que los waffles serían el elemento que elevaría su plato de simplemente bueno a memorable. Fue entonces cuando, al realizar un escaneo táctico de la cocina, se toparon con la cruda realidad, una sola baflera para dos equipos, y ella estaba en manos de la competencia directa. La aproximación de Valentina y Raúl hacia la estación azul no fue hostil, sino más bien una diplomacia forzada por la necesidad. Con una sonrisa un tanto tensa, Valentina formuló la pregunta que todos en el estudio, y luego los televidentes, esperaban. ¿Podrían usar la baflera cuando ellas terminaran? En ese instante inicial, la reacción de Carolina fue casi instintiva, un reflejo de la camaradería que a menudo se forja en las trincheras de la competencia. Pareció inclinarse hacia la afirmación, un sí, claro que se formaba en sus labios. La cocina, al fin y al cabo, es un espacio de comunidad, donde prestar un cuchillo, un bol o incluso un horno es un acto de supervivencia colectiva. Pero fue en ese preciso momento cuando Michelle intervino. Su voz, firme y cargada de una lógica fría e implacable, cortó la cordialidad como un cuchillo al mantequilla. Michelle no era la villana de la pieza, sino más bien la estratega despiadada que el formato del juego exige a veces. Argumentó, con una claridad que resultó incómoda para muchos, que estaban en una competencia. Que Valentina y Raúl no eran simplemente colegas en apuros, sino adversarios cuyo éxito dependía directamente de su fracaso. Prestar la baflera en ese momento, justo cuando su propia masa estaba casi lista, no era un acto de buena fe, sino un error táctico que podía costarles el reto. Su razonamiento era impecable desde la lógica de la competencia. ¿Por qué proporcionarías a tu oponente el arma con la que te pueden derrotar? La breve consulta entre Carolina y Michelle fue un microcosmos de lucha interna. Se veía en los ojos de Carolina el conflicto entre su impulso humano de ayudar y la fría voz de la razón competitiva que Michelle vocalizaba. Finalmente, la estrategia se impuso sobre la solidaridad. La decisión fue comunicada con una cortesía que no lograba ocultar el trasfondo de la negativa, no prestarían la baflera hasta haber finalizado completamente su propia preparación, lo que, dadas las reglas no escritas del tiempo en MasterChef, equivalía a una negativa rotunda. Carolina se apresuró a enmarcar la acción, explicando a cámaras que no era personal, sino estratégico. Era una jugada, no un acto de mezquindad. Michelle, por su parte, reforzó el mensaje, entregar el utensilio en ese instante crítico sería tanto como regalar puntos al equipo verde, afectando directamente sus propias posibilidades de victoria. Del otro lado, la recepción de esta noticia fue un estudio de la contención. La cara de Valentina Taguado fue un poema de desilusión y sorpresa. No era tanto la falta del electrodoméstico lo que parecía doler, sino la negativa en sí. En sus declaraciones posteriores, sin levantar la voz pero con un tono cargado de una profunda convicción, reflexionó sobre la filosofía que siempre había guiado su comportamiento en la cocina y, extrapolaba, en la vida. Ella, afirmó, siempre había compartido.
Había pasado ingredientes, había prestado herramientas, había ofrecido una mano cuando un compañero naufragaba. Para ella, el trabajo en cocina, incluso en una competencia, implicaba una base de colaboración, un entendimiento tácito de que todos estaban en la misma lucha contra el tiempo, los ingredientes y sus propias limitaciones. Raúl Ocampo, con su experiencia de vida más amplia, añadió una capa de melancolía a la situación. Coincidió con su compañera, subrayando que la colaboración es el alma de cualquier cocina profesional. En los restaurantes, dijo, es la ayuda del de al lado lo que a veces te salva durante una noche abrumadora. Ver esa dinámica quebrarse en aras de la competencia le produjo una sensación de desencanto. Sin embargo, ambos mostraron una dignidad encomiable. No hubo reclamos airados, ni gestos de frustración explosivos. La tensión se manifestó en un silencio elocuente, en miradas que evitaban cruzarse con las del equipo azul. En un ambiente que se volvió gélido en el rincón de la cocina donde el equipo verde ahora lidiaba con su nuevo problema. Frente a la adversidad, Valentina y Raúl no se derrumbaron. Su reacción fue un testimonio de su resiliencia. Con el tiempo corriendo en su contra, entraron en una rápida consulta. Los waffles estaban descartados. ¿Qué podía reemplazarlos? ¿Una tostada especial? ¿Una arepa gourmet? ¿Algo completamente distinto que utilizara los ingredientes que ya tenían preparados? Su mente se puso en marcha, buscando soluciones donde un momento antes solo había un camino planeado. Esta capacidad de pivotar, de adaptarse bajo presión, es quizás una de las habilidades más valiosas que puede mostrar un concursante en MasterChef. Mientras el equipo verde se reinventaba en tiempo real, en el equipo azul la atmósfera también había cambiado. Habían ganado una ventaja táctica, sí, pero a un costo. La carga psicológica de la decisión pesaba. Carolina trabajaba con una concentración más tensa, quizás intentando no mirar hacia la estación de sus compañeros. Michelle, aunque segura de su postura, no podía ignorar completamente el clima que su intervención había ayudado a crear. La victoria en ese pequeño pulso no se sentía como un triunfo absoluto, sino como una maniobra necesaria pero amarga. Este episodio específico, más allá del drama televisivo, abre un abanico de reflexiones profundas sobre la naturaleza de la competencia en los reality shows. ¿Dónde se traza la línea entre la estrategia legítima y la falta de compañerismo? MasterChef, como formato, es una paradoja. Por un lado, celebra la comunidad de la cocina, el compartir conocimientos, la pasión que une a los chefs. Por el otro, es un juego de eliminación donde solo uno puede ganar. Los concursantes son constantemente empujados a navegar este conflicto. La decisión de Carolina y Michelle no fue ni buena ni mala en un sentido absoluto, fue una respuesta a los incentivos que el programa establece. En un juego donde se premia la excelencia individual, o por equipos, sobre la colectiva, los actos de pura solidaridad pueden ser un lujo que no todos están dispuestos a costear. Por otro lado, la postura de Valentina y Raúl representa una filosofía humanista dentro de la competencia. Es la creencia de que uno puede competir con ferocidad sin perder la decencia, que el cómo juegas es tan importante como el resultado final. Esta postura a menudo resuena más con el público, que tiende a vilipendiar a quienes perciben como tramposos o egoístas, aunque sus acciones estén dentro de las reglas. La baflera se convirtió así en un símbolo. Un símbolo de los recursos limitados, de las decisiones difíciles, de la elección constante entre el yo y el nosotros en un entorno que glorifica al ganador por encima de todo. El hecho de que fuera un objeto tan doméstico, tan común, acentuaba aún más el drama. No era una batalla por un ingrediente de lujo o un utensilio raro, sino por una herramienta simple que, en cualquier otra circunstancia, se habría prestado sin pensarlo dos veces. Finalmente, el episodio dejó una huella indeleble en las dinámicas del concurso. La confianza entre los equipos, ya frágil, se resquebrajó un poco más. A partir de ese momento, cada interacción estaría teñida por la memoria de la baflera retenida. ¿Se volverían a prestar herramientas? ¿O cada estación se convertiría en un feudo fortificado, protegiendo sus recursos con celo? El reto del desayuno terminó, los platos se presentaron a los jueces y alguien ganó y alguien perdió, pero lo que realmente quedó flotando en el aire, más allá de los veredictos culinarios, fue la pregunta sin respuesta sobre el precio real de la victoria y los límites, siempre difusos, del fair play en el mundo de alta tensión de la televisión competitiva. La baflera, fría y silenciosa en su estante, era la muda testigo de un conflicto que hablaba de algo mucho más grande que unos simples waffles.
¿Te intrigó este análisis detallado de lo que sucede tras cámaras en MasterChef Celebrity? La cocina está llena de historias como esta, llenas de tensión, estrategia y emociones humanas. Si quieres seguir profundizando en cada detalle, conociendo los secretos mejor guardados y las opiniones más polémicas de la gastronomía televisiva, no puedes dejar de suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún contenido y déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Quién crees que tuvo razón en el conflicto de la baflera? ¿Fue una jugada estratégica inteligente o una falta de compañerismo imperdonable? Tu voz es importante en esta comunidad de amantes de la cocina y el buen debate. Suscríbete ahora y comenta.